Bob Esponja podría ser uno de los programas más alegres, absurdos y totalmente disparatados jamás creados. Buena esa Pat. Pero tras tanta pesca de medusas y burbujas, hay un lado oscuro que casi todos olvidan. Por cada episodio sobre la amistad o voltear cangreburgers, hay otro que silenciosamente marcó a toda una generación de niños. Ya sea terror psicológico, corporal o simplemente trauma emocional, Bob Esponja ha ofrecido momentos verdaderamente aterradores a lo largo de los años. A menudo cuando menos lo esperábamos. En este video, analizamos a fondo el episodio más aterrador de cada temporada de Bob Esponja. Pero antes de continuar el video, asegúrate de darle me gusta. ¿Sabes qué es lo loco? Todos recuerdan Fondo de Bikini de la temporada, como ese episodio raro donde Bob Esponja se pierde y los peces hablan raro. Pero siendo honestos, al ver lo que le pasa a nuestro amigo amarillo, este episodio es directamente traumático. Imagínate, pasas el mejor día de tu vida en un parque de atracciones con tu mejor amigo. Bob Esponja y Patricio acaban de pasar el día en Mundo Guante. Están felices y riendo. Todo es perfecto. Entonces, ¡boom! Autobús equivocado. Un error estúpido. Y, de repente, todo el mundo de Bob Esponja se desmorona. Lo que me sorprende es lo rápido que todo pasa de ser divertido a un desastre absoluto. El viaje en autobús por el acantilado es aterrador. Bob Esponja y Patricio gritan literalmente mientras caen en este oscuro mundo alienígena. Y cuando aterrizan en fondo de roca, puedes ver el pánico en los ojos de Bob Esponja. Este lugar parece lo opuesto a todo lo que él conoce. Es oscuro, extraño, y está lleno de criaturas abisales que hablan algo incomprensible. Pero aquí es donde se pone triste. Patrick, su mejor amigo en el mundo, simplemente lo abandona. Sé que fue un accidente, pero imagina ser Bob Esponja en ese momento. Ya estás asustado y confundido, y entonces la única persona que podría ayudarte, literalmente, se marcha. La forma en que Bob Esponja persigue ese autobús, corriendo hasta quedarse sin aliento, llamando a Patricio. Eso es pura desesperación. Lo que hace este episodio tan brutal es ver cómo la esperanza de Bob Esponja muere lentamente. Al principio es optimista. Esperaré al siguiente autobús, piensa. Fácil, ¿verdad? Error. El universo decide torturar a este pobre tipo. Cada vez que intenta hacer algo normal, atarse los zapatos, tomar un bocadillo, cualquier cosa, aparece un autobús y se marcha sin él. Esa escena de la máquina de dulces es tortura psicológica. Bob Esponja se muere de hambre. Él solo quiere un dulce, pero cada vez que lo intenta alcanzar, aparece un autobús. Es como si el mundo jugara este juego cruel con él. Cuando ese pez le roba el dulce tras tanto esfuerzo, algo se rompe dentro de Bob Esponja. La escena de la estación de autobuses impacta aún más. Bob Esponja espera en la fila horas, quizás todo el día. Él es el número 329 en la fila. ¿Puedes imaginar estar ahí viendo a cientos de personas pasar antes que tú, sabiendo que solo quieres ir a casa? Y cuando por fin llega al frente, cuando por fin cree haberlo logrado, el autobús se marcha literalmente 5 segundos antes. 5 segundos. Pero el verdadero golpe llega cuando se apagan las luces. Bob Esponja intenta mantenerse positivo, bromeando sobre estar solo en la oscuridad. Entonces la luz de su guante muere, y de pronto se enfrenta a lo que él llama oscuridad avanzada. Esa frase se volvió un meme, pero piensa en lo que realmente significa. Cuando Bob Esponja empieza a oír esos sonidos de pedorretas en la oscuridad, pierde los papeles por completo. Pasa de caminar a correr y a sprintar, dominado por el pánico puro. Esta esponja alegre y optimista, que siempre ve lo mejor en todo, está ahora aterrorizada y sola, corriendo a ciegas por un lugar que parece otro planeta. La parte más jodida, nada de esto tenía que pasar. Si Bob Esponja y Patricio hubieran prestado atención al camino, si el conductor del autobús hubiera sido más servicial, si Patricio hubiera esperado unos minutos más, 9 cualquiera de estos pequeños cambios habría evitado esta pesadilla. En cambio, Bob Esponja sufre por horas debido a un pequeño error. Lo que más me impacta es cómo el episodio muestra la soledad de forma tan real. Bob Esponja menciona alimentar a Gary. Le preocupa su caracol mascota esperando en casa. Piensa en su vida normal, su rutina, todas las cosas simples que da por sentadas. Tocar fondo despoja todo eso y lo obliga a enfrentar su peor miedo, estar completamente solo e indefenso. El final intenta ser feliz con el rape ayudándole a volar a casa, pero piensa en el trauma que Bob Esponja acaba de vivir. Pasó un día y una noche enteros perdido, asustado, hambriento y abandonado. Eso cambia a una persona. Claro, llega a casa a salvo, pero ¿qué hay de las cicatrices emocionales? Y Patrick, al final toma otro autobús de regreso a Fondo de Bikini, creyendo que es un buen amigo. Él no tiene idea de lo que Bob Esponja acaba de sobrevivir. Eso es casi peor. Tu mejor amigo ni siquiera puede comprender la pesadilla que acabas de vivir.
Rock Bottom nos muestra que a veces se trata de sentirse perdido y solo, de que todo salga mal a la vez, de que la esperanza se agote lentamente. La noche de Bob Esponja, en Fondo de Roca, es una clase magistral de desesperación silenciosa, envuelta en dibujos animados infantiles, que la mayoría recuerda por sonidos de pedorretas y peces extraños. Eso es lo que hace a este episodio tan potente y tan desgarrador. Más allá de las voces tontas y criaturas extrañas, trata sobre una de nuestras peores pesadillas: estar totalmente solos, donde nada tiene sentido y nadie puede ayudarnos. Rock Bottom muestra cómo el miedo nace de estar perdido y solo. Pero Graveyard Shift prueba que es peor cuando alguien en quien confías te asusta. Turno de noche. Aquí tienes algo que te volará la cabeza. Turno de noche, de la segunda temporada es, de hecho, una de las cosas más crueles que Calamardo le hace a Bob Esponja. Todos lo recuerdan como ese episodio espeluznante del asesino de la espátula, pero se pierden la verdadera historia. Bob Esponja empieza el episodio amando la vida. El señor Don Cangrejo acaba de anunciar que el crustáceo cascarudo abrirá 24 horas. Y mientras Calamardo está miserable, Bob Esponja está absolutamente emocionado. Canta con todo su corazón, haciendo su trabajo con pura alegría, limpiando todo de noche como si fuera lo más emocionante del mundo. Él encuentra felicidad en lo pequeño. El turno de noche es su sueño hecho realidad. Entonces Calamardo arruina todo. Cuando Bob Esponja muestra un poco de nerviosismo por sacar la basura en la oscuridad, Calamardo ve la oportunidad de jugarle una broma para su propio entretenimiento. Y eso es exactamente lo que hace. La historia del Slinging Slasher es tortura mental. Calamardo inventa este cuento solo para asustar a Bob Esponja a propósito. Él observa el rostro de Bob Esponja, ve el miedo crecer y sigue. Cuando Bob Esponja intenta adivinar qué hizo mal el asesino, olvidó la salsa, no se lavó las manos. Calamardo sigue diciendo que no, prolongando el suspenso hasta soltar el brutal remate sobre cortarse la mano. Pero aquí está lo que lo hace realmente cruel. Calamardo no se detiene ahí. Él añade todos esos detalles horribles sobre ser atropellado por un autobús, ser despedido en su propio funeral y regresar para vengarse. Luego describe exactamente cómo el fantasma los matará paso a paso, viendo a Bob Esponja desmoronarse con cada palabra. Lo más triste, Bob Esponja grita durante 20 segundos seguidos. 20 segundos de puro terror de un tipo que solo estaba feliz de trabajar. Y Calamardo se ríe todo el tiempo. Le parece divertidísimo haber traumatizado a alguien que confía en él. Cuando Calamardo admite al fin que era una broma, Bob Esponja intenta recuperarse como siempre, pero el daño ya está hecho. Se nota en cómo reacciona después cuando empiezan a ocurrir las señales. Esa alegría inocente que sentía por el turno nocturno desapareció. Ahora mira constantemente por encima del hombro, esperando que algo horrible suceda. Y entonces el karma golpea fuerte. Cuando las luces empiezan a parpadear, Calamardo cree que Bob Esponja intenta vengarse gastándole una broma, pero cuando se da cuenta de que nadie toca el interruptor, el pánico se apodera de él. El teléfono suena con silencio. Las paredes resuman baba. Todo lo de su historia inventada empieza a cumplirse. Y de repente Calamardo es quien se desmorona. La escena del autobús es puro terror para ambos. Cuando esa figura sombría baja con lo que parece una espátula, Calamardo pierde los estribos por completo. Le crece pelo de la cabeza mientras grita, y Bob Esponja empieza a llorar. No solo por miedo, sino porque cree que Calamardo lo aprecia tanto como para disfrazarse y entretenerlo. Aún en su terror, Bob Esponja sigue creyendo lo mejor de la gente. Cuando creen que van a morir, ambos personajes revelan sus verdades más profundas. Calamardo admite que Bob Esponja le agrada un poco, lo más parecido a una disculpa que recibiremos, y Bob Esponja confiesa haber usado el clarinete de Calamardo para desatascar su inodoro. Piénsalo bien. Ante la muerte, la mayor culpa de Bob Esponja es una broma inofensiva. El episodio intenta terminar con alegría cuando el asesino resulta ser solo un hombre buscando trabajo. Todos se ríen de Nosferatu jugando con las luces, pero el daño emocional ya está hecho. Calamardo destruyó deliberadamente la felicidad de Bob Esponja, y luego sufrió las consecuencias de su propia crueldad. Al ver este episodio, lo que lo hace tan triste es cómo Calamardo trata a Bob Esponja. Bob Esponja admira a Calamardo, confía en él, busca su aprobación, y Calamardo usa esa confianza para herirlo por diversión. Usa la vulnerabilidad de Bob Esponja para divertirse a su costa. Lo desconcertante es que sucede en todas partes. Alguien que crees tu amigo te dice algo que te asusta, luego ríe al ver que le crees. Lo llaman solo una broma cuando te molestas, como si tus sentimientos no importaran, pero el miedo que sembraron en tu mente no desaparece sin más. Bob Esponja comenzó esa noche emocionado por pasar horas trabajando con Calamardo. Él pensó que sería como una pijamada. En cambio,
Aprendió lo crueles que pueden ser las personas cuando están aburridas y enfadadas con sus propias vidas. El episodio es divertido porque vemos a personajes animados haciendo tonterías. Pero si quitas la animación, tienes una historia sobre alguien siendo cruel en el trabajo, hiriendo los sentimientos de otro a propósito, y cómo el miedo puede arruinar hasta los momentos más felices. Bob Esponja nunca mereció que le arrebataran su alegría de esa forma, y Calamardo aprendió de primera mano que el miedo que siembras siempre acaba volviendo para atormentarte. Lo más triste de Graveyard Shift es ver cómo la felicidad pura de alguien es destruida por alguien en quien confiaba. Eso es verdadero terror. En Turno de Cementerio, Calamardo usa el miedo para aplastar la alegría de Bob Esponja. Pero en Bob Esponja conoce al estrangulador. Es Bob quien termina aplastándolo. A simple vista, parece un episodio sencillo donde Bob Esponja contrata por error a un asesino en serie como guardaespaldas. Pero al profundizar, hallarás uno de los ejemplos más retorcidos de juegos mentales en la historia de los dibujos animados. La situación parece bastante normal. Bob Esponja limpia basura cuando un tipo empieza a tirarla por todas partes. Bob Esponja llama a la policía como buen ciudadano, pero entonces Calamardo suelta la bomba. Este es Cuddletail Strangler, un tipo que literalmente asesina a quienes lo delatan. La mayoría huiría y se escondería, pero Bob Esponja lo contrata como guardaespaldas. Aquí es donde todo se complica de verdad. El programa quiere que creas que Bob Esponja es demasiado tonto para notar que su guardaespaldas es el estrangulador con un bigote falso. Pero observa bien, y verás que Bob Esponja juega el juego de tortura psicológica más retorcido jamás visto en una caricatura infantil. Primero, Bob Esponja arrastra al estrangulador al peor viaje de compras jamás visto. Pasan horas en el supermercado debatiendo qué toallas de papel comprar. Luego va a la tintorería, donde Bob Esponja de repente no recuerda si esos son sus pantalones. Próxima parada, la perfumería, donde Bob Esponja hace que el estrangulador huela distintas fragancias. El estrangulador se frustra cada vez más, y Bob Esponja lo sabe. Cada vez que el tipo intenta apresurar las cosas, Bob Esponja encuentra otra excusa para perder el tiempo. El pobre criminal solo quiere ir a un lugar privado para cometer sus asesinatos. Pero Bob Esponja lo mantiene atrapado en espacios públicos con testigos por todas partes. Luego llega el asunto de la llave, donde todo se vuelve realmente oscuro. Bob Esponja pasa 20 minutos fingiendo que no encuentra su llave mientras el estrangulador hierve de rabia. Pero en cuanto necesitan entrar, Bob Esponja menciona casualmente la llave de repuesto bajo el felpudo. Él supo que estaba ahí todo el tiempo. Él estaba torturando a este tipo a propósito. Pero Bob Esponja aún no ha terminado. Cuando el estrangulador sugiere entrar por la ventana, Bob Esponja se pone tacos con pinchos, y literalmente pisa los ojos del hombre por 6 horas. Piénsalo bien. 6 horas de púas metálicas triturando las córneas de alguien mientras Bob Esponja finge que es un accidente. Eso no es torpeza. Sí, eso es sádico. Las fiestas son la verdadera obra maestra, sin embargo. Bob Esponja logró invitar a todos en la ciudad a múltiples fiestas sorpresa en su casa. Uno no envía por accidente las invitaciones para su propia fiesta sorpresa. Planeó todo esto sabiendo que el estrangulador quedaría atrapado allí con docenas de testigos, sin poder hacer más que sentarse en una silla y ver a sus víctimas celebrar. Cada vez que el estrangulador cree tener a Bob Esponja solo, aparece otra multitud. El estado mental del tipo se desmorona mientras Bob Esponja actúa como si todo fuera normal. Cuando aparece Patricio, Bob Esponja sugiere que podría ser el estrangulador. Patrick realmente lo cree y se entrega. Hasta el mejor amigo de Bob Esponja es más consciente que esta esponja supuestamente inocente. La escena de persecución al final revela lo calculado que estaba todo. Bob Esponja sigue al estrangulador a todas partes, en taxis, en aviones, incluso cuando el tipo salta con un paracaídas. El momento más escalofriante llega cuando el estrangulador finalmente se quiebra y revela su verdadera identidad. Bob Esponja finge sorpresa, pero acaba de pasar el día destruyendo sistemáticamente la cordura del criminal. Convirtió a un peligroso asesino en un mar de lágrimas que se entrega voluntariamente a la cárcel solo para huir de él. El episodio termina con el estrangulador en prisión creyéndose a salvo, solo para descubrir que Patrick es su compañero de celda. Incluso tras las rejas, la influencia de Bob Esponja sigue torturando a este tipo. Lo último que oímos es a Patrick preguntar por qué está ahí el estrangulador, y puedes ver cómo el alma del hombre se rinde por completo. Lo que hace que este episodio sea aterrador es notar que Bob Esponja es mucho más inteligente y manipulador de lo que todos creen. Somete a un asesino en serie, quebrándolo mentalmente con falsa alegría y molestias calculadas. Se supone que el estrangulador es el monstruo de esta historia, pero Bob Esponja lo convierte en víctima mediante pura guerra psicológica. Nunca se vuelve violento,
pierde los estribos ni abandona su inocencia. Él solo sonríe y lentamente vuelve loco a un hombre adulto. Este episodio nos muestra que la mayor arma de Bob Esponja es su capacidad para que lo subestimen mientras destruye sus mentes por completo. La parte más aterradora lo hace todo manteniendo su reputación como el tipo más amable de fondo de bikini. El verdadero horror de Bob Esponja conoce al estrangulador es que Bob siempre fue el asesino de los que usan armas. Bob Esponja conoce al estrangulador. Convierte a Bob en un manipulador silencioso que quiebra mentalmente a un asesino. Pero Calamar Bob Tentáculos es aún más oscuro al transformar la amistad misma en una pesadilla grotesca que derrite la carne. Squid Bob Tentaclepants de la temporada 4 es puro horror corporal. Este episodio toma el concepto inocente de la teletransportación y lo convierte en algo propio de una película de David Cronenberg. Lo que obtenemos son 11 minutos de pura pesadilla que lograron pasar los sensores de Nickelodeon. Calamardo tiene este sueño donde por fin es un clarinetista famoso, recibiendo todos los aplausos que siempre ha deseado. Entonces suena su alarma y vuelve a la realidad. Otro día en el crustáceo cascarudo, luego Bob Esponja visita a Arenita, quien construyó este sofisticado teletransportador de materia capaz de mover cosas al instante de un lugar a otro. Ella demuestra haciendo aparecer una manzana sobre la señora. El escritorio de Puff. Tecnología genial, ¿verdad? Incorrecto. Esta máquina creará una abominación. Bob Esponja pregunta si el transportador lo llevará más rápido al trabajo. Sandy acepta probarlo en un ser vivo. Primera señal de alerta. Nunca se hace el primer sujeto de prueba para tecnología experimental. Pero Bob Esponja se sube de todos modos porque siempre llega tarde al trabajo. La teletransportación empieza bien, pero luego ocurre el desastre. Mientras Bob Esponja aparece en el crustáceo crujiente, Calamardo pasa caminando por allí. Parte del brazo de Calamardo queda atrapada en el cuerpo de Bob Esponja durante el transporte. Entonces el control remoto de Arenita se vuelve loco y los teletransporta a ambos a su laboratorio. Lo que emerge de esa máquina es puro horror. Bob Esponja y Calamardo son ahora una sola criatura. La cabeza de Bob Esponja está en su lugar, pero la de Calamardo sobresale por el lado superior izquierdo del cuerpo, como si fuera un gemelo parásito. Comparten brazos, pero de la peor forma posible. Bob Esponja controla la mano de Calamardo mientras Calamardo controla la mano de Bob Esponja. No pueden moverse sin pelearse entre sí. La imagen es absolutamente perturbadora. Dos personalidades distintas atrapadas en un cuerpo deforme, ninguna capaz de escapar. El rostro de Calamardo muestra puro terror y asco al estar pegado a Bob Esponja para siempre. Mientras tanto, Bob Esponja cree que es genial porque ahora pueden ser mejores amigos y hacerlo todo juntos. La ironía es repugnante. Sandy intenta corregir su error usando el transportador de nuevo. Lo que sigue es una secuencia que se oscurece con cada intento. Primero, aparecen en la fiesta de cumpleaños de un niño, traumatizando a todos. Entonces se materializan como un bebé recién nacido en un hospital, haciendo que la madre grite de horror. Luego, aparecen entre dos criaturas alienígenas que intentan tener un momento romántico. Cada intento fallido demuestra lo errónea que es esta fusión. No pertenecen a ningún lugar porque no deberían existir. Son un error, un accidente que se pasan unos a otros como si nadie quisiera lidiar con ellos. De vuelta en el crustáceo cascarudo, su vida laboral se vuelve imposible. Irrumpen en la cocina con una bicicleta porque no pueden coordinar sus movimientos. Cuando intentan cocinar, Bob Esponja no alcanza los ingredientes mientras la cabeza de Calamardo sigue volando sin control. Señor, Don Cangrejo echa un vistazo al desastre y los expulsa, diciéndoles que no vuelvan hasta que resuelvan su problema. El episodio se vuelve muy triste al ver a Calamardo practicando clarinete fusionado con Bob Esponja. Su gran recital se acerca. La oportunidad de ser reconocido como un verdadero artista. Pero ¿cómo puede actuar así? Su sueño muere a causa de esta fusión. Cuando intentan volver a casa, sus casas chocan literalmente porque no pueden separarse. Hasta sus hogares rechazan este estado antinatural. Todo en su existencia está mal. La escena del recital es donde todo se vuelve realmente retorcido. Calamardo está tan desesperado por actuar que usa una capa para ocultar a Bob Esponja. Pero cuando la capa se rasga y revela su forma fusionada, ocurre algo inesperado. Al público le encanta. Aplauden este espectáculo de fenómenos. Por un breve momento, Calamardo experimenta la fama que siempre quiso, pero basada en gente que lo mira como a un fenómeno de circo, sin valorar su música. Entonces aparece Arenita con su rayo separador molecular para arreglarlos. Calamardo intenta detenerla porque por fin tiene público, pero es demasiado tarde. Se separan, y de inmediato la multitud odia su forma habitual de tocar el clarinete. Su momento de fama desaparece al instante. Aquí es donde el episodio se vuelve verdaderamente aterrador. Calamardo, desesperado por recuperar a su público, toma el rayo separador y empieza a presionar botones al azar. Sandy le advierte que es equipo sensible, pero él no escucha.
La máquina se sobrecarga y explota. Luego vemos a Calamardo en la consulta de un terapeuta, y, al alejar la cámara, aparece fusionado con todos los que estaban en el recital. Bob Esponja, Patricio, Arenita, señor, Cangrejo, Perlita, señora, ¡puf! Todos se han fundido en esta masa asquerosa de color carne con partes del cuerpo saliendo al azar. Estos personajes han perdido sus identidades individuales por completo. Están atrapados en esta masa retorcida de extremidades y rostros, probablemente para siempre. Calamardo dice, todo empezó cuando nací, sugiriendo que toda su existencia ha conducido a este momento de horror absoluto. Lo que hace tan perturbador este episodio es cómo juega con el miedo básico a perder la autonomía corporal, estar atrapado en el cuerpo ajeno, sin poder controlar tus movimientos, viendo tu identidad desaparecer. Son terrores primarios que tocan algo profundo e inquietante. El episodio también explora lo desesperada que se vuelve la gente por ser aceptada. Calamardo estaba dispuesto a seguir fusionado con Bob Esponja, solo por mantener a un público que se reía de él, no con él. Eso es terror psicológico puro. SquidBob Tentacle Pants demuestra que Bob Esponja podía hacer terror serio cuando quería. Este episodio pertenece a la misma categoría que los clásicos del body horror, solo que con más chistes y menos sangre. Pero el miedo es real, y perdura mucho después de los créditos. SquidBob Tentacle Pants termina con todos atrapados en un cuerpo fusionado repugnante, pero To Love a Patty es peor porque convierte el amor en obsesión y termina con Bob Esponja comiendo carne podrida. To Love a Patty de la quinta temporada es uno de los episodios más perturbadores de Bob Esponja, y la mayoría ni siquiera lo nota. Lo que parece una historia absurda sobre Bob Esponja amando su comida, es en realidad un relato retorcido de obsesión, negación y consumo de carne podrida que haría gritar a cualquier inspector de sanidad. Bob Esponja prepara cangreburgers en el trabajo cuando crea una que luce especialmente bien. Le da pequeños rasgos de condimentos, pelo de lechuga, ojos de tomate, nariz de pepinillo, mejillas de ketchup y sonrisa de mostaza. Él la llama Patty y se enamora perdidamente al instante. Ahora, amar tu cocina es normal. Sentirse orgulloso de una hamburguesa perfecta tiene sentido. Pero Bob Esponja cruza un terreno espeluznante muy rápido. Cuando los clientes quieren comer la cangreburger, Bob Esponja literalmente grita, «No, no puedo dejar que te coman», y le arrebata la hamburguesa a los clientes. Piénsalo por un segundo. Bob Esponja está tan obsesionado con un alimento que es capaz de sabotear su trabajo y molestar a los clientes. Él reemplaza a Patty con una hamburguesa que contiene su zapato, y al cliente de algún modo le encanta. Ya estamos en terreno extraño. Pero entonces Bob Esponja lleva a Patty a casa, y la trata como una novia real. Él le habla, hace planes con ella y ignora por completo a sus verdaderos amigos Patrick y Sandy cuando quieren pasar el rato. Patrick está devastado y dice, «He sido reemplazado por un sándwich». El episodio muestra a Bob Esponja eligiendo un objeto sobre las relaciones humanas, lo cual es genuinamente triste e inquietante. El montaje musical que sigue es donde las cosas se ponen realmente espeluznantes. Bob Esponja lleva este trozo de carne podrida a citas románticas por toda la ciudad. Van a bailar, comen algodón de azúcar juntos, pasean en bote y visitan la playa. Todo el tiempo, Bob Esponja le canta canciones de amor a una hamburguesa, totalmente perdido en su fantasía. Cuando unas vieiras intentan comerse a Patty, Bob Esponja se vuelve un psicópata. Él usa karate para asesinar literalmente a 21 criaturas marinas inocentes solo por proteger su hamburguesa mohosa. Eso no es lindo ni gracioso. Ese es el comportamiento de alguien que ha perdido totalmente el contacto con la realidad. Bob Esponja comete un asesinato animal masivo por un sándwich. Luego pasan por una cascada, y Patty se desmorona en el agua. Bob Esponja intenta desesperadamente recomponerla, pero ahora está empapada y asquerosa. Aquí es donde cualquier persona cuerda notaría que la comida está arruinada y la tiraría. Pero la obsesión de Bob Esponja ha llegado demasiado lejos. 6 horas después, Patty se ha echado a perder por completo. El episodio la muestra cubierta de moho, supurando líquidos asquerosos e infestada de gusanos. Los animadores se esforzaron al máximo para que esta hamburguesa se viera absolutamente repugnante. Baba verde goteando por todas partes, trozos cayendo, todo descomponiéndose en tiempo real. Pero Bob Esponja aún la cree hermosa. Lleva este montón podrido de enfermedades al crustáceo crujiente para una cena elegante, vistiéndose con smoking y llegando en limusina. El olor es tan malo que otros clientes abandonan el restaurante de inmediato. La gente normal sentiría asco y preocupación por la salud mental de Bob Esponja. Cuando Calamardo le muestra a Bob Esponja lo asquerosa que es la hamburguesa, revelando los gusanos que recorren la carne podrida, Bob Esponja insiste en que sigue siendo la criatura más hermosa del mar. Está tan sumido en su delirio que ya no puede ver la realidad. La hamburguesa se está descomponiendo literalmente ante él,
y aún cree que es perfecta. Solo cuando Bob Esponja huele la carne podrida finalmente sale de su obsesión. Él grita de horror al ver en lo que Patty se ha convertido. Una masa repugnante de podredumbre mohosa e infestada de gusanos. Pero aquí es donde el episodio se vuelve realmente oscuro. De ser, Don Cangrejo le dice a Bob Esponja que las cangreburgers son para amarlas y comerlas, y que él tuvo una obsesión similar con una hamburguesa que terminó devorando. Entonces, ¿qué hace Bob Esponja? Él come la hamburguesa podrida, agusanada y mohosa porque cree que eso significa amor. Deja que cale. Bob Esponja consume a sabiendas carne podrida llena de gusanos, porque cree que así es como se demuestra amor por la comida. En la vida real, comer algo tan podrido te enviaría al hospital o posiblemente te mataría. El episodio termina con Bob Esponja teniendo arcadas y pidiendo una bolsa, claramente enfermo por comer comida descompuesta. Todo el episodio es básicamente un estudio mental. Bob Esponja muestra signos clásicos de comportamiento obsesivo. No puede soltar el objeto de su fijación. Lo prioriza sobre las relaciones reales. Se vuelve violento cuando es amenazado y se niega a aceptar la realidad incluso ante pruebas evidentes. Los matices románticos lo hacen aún más perturbador. Bob Esponja trata literalmente a esta hamburguesa como a su pareja, llevándola a citas y cantándole canciones de amor. Hay escenas eliminadas que los mostraban en la cama juntos, las cuales los editores agradecidamente eliminaron, porque incluso ellos se dieron cuenta de lo inquietante que era eso. To Love a Patty es terror disfrazado de comedia. Trata sobre el descenso de un hombre a la locura, su ruptura total con la realidad y su disposición a dañarse a sí mismo y a otros por su obsesión. El hecho de que termine comiendo carne podrida recalca lo perdido que está realmente. Mientras los niños solo ven canciones y violencia, los adultos deberían reconocer esta representación perturbadora de un colapso mental y una obsesión insana. Bob Esponja necesitaba terapia, no que lo animaran a comer comida podrida. To Love Patty termina con Bob Esponja comiendo una hamburguesa llena de gusanos por amor. Pero The Splinter logra ir más allá al convertir una pequeña herida en lo más repugnante jamás visto en la serie. Antes de continuar el video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. The Splinter de la sexta temporada es sin duda el episodio más repugnante que Bob Esponja haya hecho jamás. Esta cosa traumatizó a toda una generación de niños, y sinceramente, merecía cada queja que recibió de los padres. Lo que empieza como un simple accidente laboral se convierte en puro horror médico que no debería estar en unos dibujos animados. Bob Esponja pasa otro gran día en el crustáceo cascarudo, siendo el alegre de siempre. Lanza su espátula hacia el techo y se queda pegada, así que trepa para alcanzarla. La clásica torpeza de Bob Esponja, ¿verdad? Luego resbala con salsa tártara y arrastra el pulgar por el suelo de madera. Es entonces cuando todo sale mal. Bob Esponja se clava una pequeña astilla en el pulgar. Al principio parece una tontería, solo una pequeña astilla clavada en su dedo. Pero los animadores decidieron hacer que esta astilla luciera absolutamente repugnante desde el inicio. Su pulgar se pone rojo e hinchado al instante, y se ve esa asquerosa astilla de madera sobresaliendo de su piel. Bob Esponja intenta sacarlo solo, pero sus débiles brazos no pueden. Cuando intenta arrancarlo a mordiscos, su rostro se desprende literalmente, revelando su esqueleto debajo. Esa es tu primera advertencia de que este episodio irá a lugares donde ningún programa infantil debería ir. Entonces Calamardo empeora todo. Él ve la astilla y de inmediato empieza a manipular a Bob Esponja, diciéndole que el señor Cangrejo lo enviará a casa si se entera de la lesión. Calamardo tira el gorro y la espátula de Bob Esponja por el inodoro y amenaza con decírselo al señor Don Cangrejo sobre la astilla. Entonces Bob Esponja entra en pánico y llama a Patricio para pedir ayuda. Patrick aparece fingiendo ser médico, vistiendo un traje médico falso del contenedor. Esto debió ser gracioso, pero lo que sigue es pura pesadilla. Patrick echa un vistazo a la astilla y decide que lo mejor para quitarla es martillarla más profundamente en el pulgar de Bob Esponja. Literalmente toma una estaca de madera y un martillo y clava la astilla más adentro en la herida. Bob Esponja grita de dolor mientras su pulgar se hincha hasta 10 veces su tamaño normal. Aquí es donde el episodio cruza todo límite de buen gusto. El pulgar de Bob Esponja se vuelve este enorme, palpitante y grotesco globo de carne infectada. Los animadores se esforzaron al máximo para que pareciera lo más repugnante posible. Venas hinchadas, piel muy tensa, todo palpitando con cada latido. Pero Patricio aún no ha terminado de torturar a Bob Esponja. Decide que la hinchazón requiere tratamiento, así que toma un puñado de basura literal y lo unta sobre toda la herida infectada. Comida podrida, baba y quién sabe qué más se restriegan en la herida abierta de Bob Esponja. Los resultados son aterradores. El pulgar de Bob Esponja se torna morado oscuro y empieza a supurar ese pus verde asqueroso. La infección se extiende visualmente por su piel mientras emite sonidos sibilantes repugnantes.
Patrick echa un vistazo a este desastre médico y básicamente dice, no es mi problema, antes de dejar a Bob Esponja sufrir. Cuando el señor Krabs finalmente ve la astilla, incluso él está asqueado. La cámara muestra primeros planos de la masa infectada, hinchada y supurante donde estaba el pulgar de Bob Esponja. El señor Cangrejo, Don Cangrejo extrae la astilla, pero entonces todo se vuelve asqueroso. Primero, confeti brota de la herida como un retorcido recuerdo de fiesta. Entonces, sin previo aviso, un enorme chorro de pus verde explota del pulgar de Bob Esponja como una manguera. Señor, Don Cangrejo debe protegerse con un paraguas mientras este flujo de fluido corporal lo cubre todo a la vista. Los efectos de sonido lo empeoran aún más. Se oye el líquido salpicar y esparcirse mientras cubre la cocina. Solo cuando el pus finalmente deja de fluir, el pulgar de Bob Esponja vuelve a la normalidad. Lo que hace tan perturbador este episodio es lo realista que se siente el horror médico. Claro, la infección es exagerada para un efecto cómico. Pero la progresión básica, herida pequeña, mal tratamiento, infección masiva, drenaje asqueroso, sigue escenarios médicos reales que la gente ha experimentado. Los primeros planos se detienen demasiado en los detalles repugnantes. Ves cada vena hinchada, cada gota de pus, cada momento del dolor y sufrimiento de Bob Esponja. Los animadores claramente se divirtieron demasiado haciendo esto lo más repugnante posible. Los niños que vieron este episodio no se rieron. Los padres se quejaron a Nickelodeon de que el contenido era demasiado gráfico para niños. Algunos espectadores aún no pueden verla hoy sin sentirse mal. El episodio también tiene este extraño rasgo sádico, donde todos empeoran el sufrimiento de Bob Esponja. Calamardo lo manipula psicológicamente. Patricio lo tortura físicamente con tratamientos médicos falsos, y nadie muestra preocupación real por su evidente dolor y angustia. The Splinter demuestra que Bob Esponja podía hacer terror genuino cuando quería. El hecho de que emitieran esto en horario infantil demuestra lo mucho que los guionistas y la cadena perdieron de vista a su audiencia. Los niños no necesitan ver heridas infectadas supurando pus por diversión. Eso es trauma disfrazado de comedia. Aún hoy, la astilla sigue siendo uno de los episodios más polémicos de Bob Esponja jamás creados. Es una clase magistral sobre cómo llevar un concepto simple demasiado lejos y crear algo genuinamente perturbador en lugar de genuinamente divertido. La dolorosa lesión de Bob Esponja muestra un tipo de horror, pero lo que sigue trata sobre ignorar peligros reales y herir a quienes más quieres. A Pal for Gary, de la temporada 7, es uno de los episodios más perturbadores de Bob Esponja, pero no por las razones que esperarías. Claro, Puffy Fluffy da muchísimo miedo, pero el verdadero horror es ver a Bob Esponja convertirse en un monstruo abusivo y manipulador que se niega a creer que su propia mascota está siendo torturada ante sus ojos. El episodio comienza con Bob Esponja sintiéndose culpable por dejar a Gary solo mientras trabaja. Es justo, esa es una forma responsable de pensar sobre tener mascotas. Gary parece estar bien viendo la tele y comiendo snacks, pero la culpa de Bob Esponja lo lleva a tomar la peor decisión posible. Él le compra a Gary, un amigo de un vendedor de mascotas dudoso, que literalmente le advierte que estas criaturas son peligrosas y hostiles hacia otras mascotas. La señora le muestra fotos y le dice explícitamente que no compre ninguna, pero Bob Esponja la ignora por completo porque cree saber más. Aquí es donde todo se complica de verdad. Puffy Fluffy se ve tierno e inofensivo cuando hay adultos, pero en cuanto Bob Esponja sale, esa cosa se transforma en un monstruo literal. Tiene 4 lenguas afiladas, colmillos enormes y la clara intención de asesinar a Gary. La criatura comienza a aterrorizar a Gary, robándole comida, destruyendo sus juguetes y profiriendo amenazas de muerte. Pero cada vez que Bob Esponja regresa, Puffy Fluffy finge inocencia mientras Gary está claramente traumatizado y pide ayuda. Aquí es donde Bob Esponja se vuelve el verdadero villano. En lugar de escuchar a Gary o notar las señales evidentes de abuso, él manipula a su propia mascota. Cuando Gary intenta mostrarle a Bob Esponja que Puffy Fluffy es peligroso, Bob Esponja acusa a Gary de ser celoso y malo. Castiga a Gary por ser grosero con su abusador. Es retorcido. Gary es acechado por un depredador en su propia casa, y al buscar ayuda de quien debería protegerlo, esa persona se pone del lado del depredador. Bob Esponja literalmente obliga a Gary a dormir en la misma cama que la criatura que intenta matarlo. Entonces Puffy Fluffy se convierte en este monstruo enorme con múltiples bocas y empieza a cazar a Gary por toda la casa. Gary debe luchar por su vida toda la noche mientras Bob Esponja duerme plácidamente arriba soñando con la cocina de su abuela. Gary intenta todo para sobrevivir, tomando sartenes como armas, escondiéndose tras muebles, incluso apagando un fuego que Puffy Fluffy inicia al destruir la biblioteca.
Este inocente caracol mascota debe volverse un guerrero solo para sobrevivir la noche en su propio hogar. Cuando Bob Esponja despierta a la mañana siguiente, su casa está completamente destruida. El techo está agrietado, la biblioteca quemada, su ropa hecha jirones y todo está en ruinas. Cualquier persona normal notaría que algo terrible pasó y vería si su mascota está bien. Pero Bob Esponja culpa a Gary de inmediato. Él no investiga, no hace preguntas. No considera que quizás la peligrosa criatura de la que le advirtieron podría ser responsable. Él asume que Gary lo destruyó todo por celos. La escena final es la parte más perturbadora de todo el episodio. Bob Esponja entra en su sala de ejercicios y encuentra a Puffy Fluffy a punto de comerse vivo a Gary. Este monstruo tiene a Gary envuelto en sus lenguas, listo para tragarlo entero. ¿Qué hace Bob Esponja? Él le grita a Gary. Le dice a Gary que suelte a Fluffy ahora mismo y lo llama chico malo por supuestamente atacar a su amigo. Incluso ante pruebas innegables de que esta criatura intenta asesinar a su mascota, Bob Esponja se niega a creerlo. Solo cuando Puffy Fluffy intenta comerse al propio Bob Esponja, él se da cuenta de que algo anda mal, y aún así Gary debe salvarlo usando equipo de vaquero para lazar al monstruo y ahuyentarlo. El episodio termina con Bob Esponja sin entender qué pasó. Le preguntó a Gary, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Como si Gary hubiera hecho algo malo. Gary solo mira a la cámara con total decepción y derrota. Lo que hace que este episodio sea realmente aterrador es lo realistas que son las dinámicas de abuso. Puffy Fluffy representa a todo abusador manipulador que se muestra dulce ante figuras de autoridad, pero aterroriza a sus víctimas en privado. Bob Esponja Gary representa a todo facilitador que se niega a creer que hay abuso, porque el abusador les parece muy amable. Gary representa a toda víctima de abuso que intenta denunciar lo que ocurre, pero es culpada y castigada por causar problemas. El hecho de que Gary sea una mascota lo empeora, pues no puede defenderse por sí mismo. Él debe confiar en Bob Esponja para protegerlo, y Bob Esponja falla por completo. El episodio enseña a los niños que, si les hacen daño, los adultos podrían no creerles. Les demuestra que los abusadores saben ocultar bien su verdadera naturaleza. Lo peor de todo es que sugiere que las víctimas podrían ser culpadas de su propio abuso. La negativa de Bob Esponja a ver la verdad causa daño real, y luego enfrenta fantasmas reales y oscuras pesadillas que no lo dejarán ir. Cool Fools de la 8ª temporada toma en serio el terror sobrenatural. Mientras otros episodios de Halloween de Bob Esponja juegan con temas espeluznantes, este realmente se compromete a dar miedo y cumple sus promesas de terror. El episodio comienza con Bob Esponja y Patricio mirando nubes en los campos de medusas. Patrick hace ese comentario extraño sobre cómo las nubes calman sus demonios internos, lo cual debió ser nuestra primera advertencia de que las cosas se pondrían oscuras. Entonces, una casa flotante literalmente embrujada se estrella cerca de ellos, dejando un rastro de cielo nocturno tras de sí. Patrick cree que es solo una atracción de casa embrujada falsa, pero Bob Esponja nota que algo anda realmente mal aquí. El barco parece haber salido de una pesadilla. Madera podrida, niebla fantasmal y un aura de pura maldad rodeándolo. Una vez dentro, el horror comienza de inmediato. Hay pinturas de esqueletos cubriendo las paredes, y cuando Bob Esponja mira lo que parece un cuadro de flores normal, las flores se convierten en serpientes y saltan literalmente a sus poros. Él corre gritando mientras esas cosas se arrastran bajo su piel antes de volver finalmente al cuadro. Entonces una mano gigante y peluda sale de un armario y arrastra a Bob Esponja adentro para una tortura invisible. Patrick ni siquiera se da cuenta porque está convencido de que todo es falso. Bob Esponja es escupido totalmente traumatizado, pero Patricio sigue creyendo que son efectos especiales. El verdadero terror comienza cuando conocen al Capitán Poltergeist, el pirata fantasma. Este sujeto es una amenaza sobrenatural legítima, con malicia genuina. Su tripulación de piratas no muertos interpreta esta canción marinera increíblemente oscura sobre comer globos oculares, beber de desagües oxidados y tener gatos de 9 colas como mascotas en lugar de lindos caracoles. Cuando le arrancan el caparazón a Gary durante la canción, deja de ser gracioso muy rápido. Son espíritus verdaderamente malvados, que disfrutan causando dolor y miedo. Lord Poltergeist engaña a Bob Esponja y Patricio haciéndoles creer que robó sus almas al meter lo que dice ser sus espíritus en botellas de vidrio. La tortura psicológica de creer que te han robado el alma es bastante perturbadora, pero luego amenaza con hacerlos parte de su tripulación fantasmal para siempre si no completan su tarea. La sección central se vuelve muy intensa cuando el señor Don Cangrejo, Calamardo y Arenita intentan robar el tesoro fantasma. El señor, la codicia de Cangrejo, los ciega por completo ante el peligro sobrenatural que corren.
Cuando Lord Poltergeist los atrapa robando, no solo se enfada, sino que abre un portal al vacío y los absorbe hacia una dimensión de puro horror. Aquí es donde el episodio se vuelve verdaderamente aterrador. El vacío es un reino de pesadilla personalizado donde cada personaje enfrenta sus peores miedos. El señor Don Cangrejo debe pagar por usar el baño, lo cual suena absurdo pero representa su mayor terror a gastar su fortuna. Calamardo queda atrapado con una versión demoníaca gigante de Bob Esponja, que ríe maniáticamente mientras lo tortura. Para quien ya encuentra molesto a Bob Esponja, estar atrapado con una versión sobrenatural y malvada por la eternidad es tortura psicológica. La pesadilla de Patrick es la más retorcida porque muestra cómo su estupidez realmente lo protege del horror. Donut que cumple sus deseos pero le hace sufrir. En cambio, la indecisión y falta de enfoque de Patrick arruinan el sistema. El demonio de las donas se frustra tanto al intentar torturar a alguien tan tonto, que no entiende lo que ocurre, que termina siendo la víctima. La aparición del holandés errante intensifica el horror aún más. Al descubrir que Lord Poltergeist robó su tesoro, el holandés se transforma en un auténtico torpedo de furia sobrenatural y destruye todo a su paso. El final es realmente oscuro. Todos son absorbidos por el vacío permanentemente, y el crustáceo cascarudo se vuelve el crustáceo maldito, atendido por demonios y criaturas sobrenaturales. Todos están atrapados en esta dimensión de pesadilla para siempre, sirviendo a clientes fantasmales y viviendo como prisioneros de las fuerzas sobrenaturales que encontraron. Lo que hace a este episodio realmente aterrador es cómo trata sus elementos sobrenaturales con seriedad. Los fantasmas son espíritus malévolos que disfrutan causando sufrimiento. La magia es real y peligrosa, con consecuencias permanentes que no tienen vuelta atrás. Las imágenes de terror son también sorprendentemente intensas para un programa infantil. Serpientes arrastrándose bajo la piel de Bob Esponja, almas siendo arrancadas de cuerpos, transformaciones demoníacas y personas arrastradas a dimensiones de tortura sobrenatural prueban que Bob Esponja podía hacer terror sobrenatural legítimo cuando quería. Es terror auténtico que, por casualidad, tiene personajes de dibujos animados. El episodio respeta a su audiencia lo suficiente como para ofrecer sustos reales en lugar de solo fingir ser aterrador. Los fantasmas aterradores atrapan a todos en una pesadilla, y después, Bob Esponja y Patricio se asustan tanto con una película que no pueden dejar de tener miedo. ¿Conoces esa sensación al ver una película de miedo y tener que volver a casa a oscuras? Don't Look Now, de la 9ª temporada, captura esa experiencia a la perfección. La mayoría de programas solo se burlan del miedo ajeno, pero este episodio entiende por qué el cine de terror nos perturba. Bob Esponja y Patricio deciden ver Pescador 4. El ataque del anzuelo en el cine, pese a que Calamardo les advierte que no dormirán en toda la noche. Se hacen los duros, diciendo que son hombres hechos y derechos que pueden con todo. Calamardo solo dice "bu" con la voz más aburrida posible, y ambos gritan. Eso es una señal de alerta, pero están decididos a demostrar que Calamardo se equivoca. Así que van a ver esta película de terror sobre un pescador asesino que engancha a la gente y los convierte en palitos de pescado. El problema es que les da demasiado miedo verlo realmente. Cada vez que algo da miedo en pantalla, cierran los ojos o se esconden bajo sus asientos. Se pierden casi toda la película porque no paran de asustarse y taparse los ojos. Cuando finalmente reúnen el valor para mirar, se dan cuenta de que es medianoche, la hora exacta en que supuestamente ataca el pescador. Ahora tienen que volver a casa a oscuras, paranoicos ante cada sombra y sonido. Aquí es donde el episodio se pone muy bueno. Bob Esponja y Patricio se asustan tanto que no pueden ir solos a sus casas. Se turnan para acompañarse a casa, pero luego quien acaba de ser acompañado debe escoltar al otro de vuelta, creando un bucle infinito de miedo. Cada cosa inocente se vuelve aterradora. Una sirena de niebla suena inquietante. Las sombras parecen el pescador. Hasta Slasher McGee pasando en una bici pequeña con rueditas los asusta. Su miedo ha hecho que el mundo entero se sienta peligroso. Calamardo se despierta por sus gritos y tiene que cargarlos físicamente hasta sus casas como si fueran niños. Pero incluso tras estar a salvo dentro, siguen gritándose de una casa a otra, preguntando si el otro está bien. Calamardo no puede dormir por sus constantes gritos. Aquí es donde Calamardo toma la peor decisión posible. En lugar de solo mandarles callar, decide darles una lección disfrazándose del pescador y asustándoles de verdad. Se pone un abrigo de pescador, sombrero con barba falsa, y toma una caña con anzuelo. Calamardo sube a su techo y usa el gancho para atrapar a Patricio por la nariz, arrancándole la cara al sacarlo de su roca. Patrick corre gritando a casa de Bob Esponja con la cara literalmente destrozada, lo que traumatiza a Bob Esponja aún más. La escena del dormitorio es donde todo se vuelve realmente perturbador. Bob Esponja y Patricio bloquean la puerta con muebles,
pero Calamardo entra por la ventana. Cuando ven a este pescador en su cuarto, pierden la cabeza por completo. En su terror, Bob Esponja y Patricio hacen algo muy raro. Intercambian su ropa interior para no morir solos. Es un detalle tan extraño que hace que su miedo se sienta más real y desesperado. Pero entonces algo sale terriblemente mal cuando Calamardo comienza a reírse de lo asustados que están. Bob Esponja y Patricio creen que el pescador se está comiendo vivo a Calamardo. Bob Esponja y Patricio creen que el pescador se está comiendo vivo a Calamardo. Así que atacan el disfraz intentando salvar a su amigo golpeando al monstruo. Arrojan a Calamardo por la ventana y Patricio le deja caer objetos pesados, dejándolo en coma. Una ambulancia tiene que venir por él. Bob Esponja y Patricio creen haber vencido al monstruo y salvado a Calamardo, sin notar que casi lo matan. El giro final es material perfecto para una película de terror. Justo cuando todos creen que terminó, el disfraz de pescador vuelve a moverse, pero esta vez sin Calamardo adentro. Hasta Calamardo se asusta porque sabe que ya no controla el disfraz. Todos gritan y saltan a la ambulancia, solo para descubrir que Gary solo jugaba con el disfraz. El monstruo era solo un caracol mascota curioso todo el tiempo. Lo que hace que este episodio funcione tan bien es cómo trata el miedo con seriedad. El terror de Bob Esponja y Patricio se siente real y cercano. Cualquiera que haya visto una película de terror y luego tenido que volver a casa a oscuras sabe exactamente cómo se sienten. El episodio también muestra cómo el miedo puede hacer que la gente haga estupideces. La broma de Calamardo sale terriblemente mal, porque la gente asustada no piensa con claridad. El intento de rescate de Bob Esponja y Patricio casi mata a su amigo, porque estaban demasiado alterados para ver lo que realmente ocurría. Don't Look Now triunfa como terror porque respeta la emoción de sentir miedo. El miedo se muestra como una fuerza poderosa que puede cambiar por completo cómo ves el mundo que te rodea. El miedo de Bob Esponja y Patricio los atrapa en un ciclo de pánico y caos. Pero luego, su mundo se vuelve salvaje cuando una luna misteriosa transforma a sus amigos en criaturas peligrosas. Antes de hablarte del aterrador episodio de la temporada 10, no olvides suscribirte. Imagina que ves tu dibujo favorito, y, de repente, se convierte en un documental de naturaleza infernal. Eso es exactamente lo que Feral Friends le hace a Bob Esponja. Y honestamente, es material de pesadillas. Este episodio comienza con Sandy celebrando su cumpleaños en campos de medusas con todos sus amigos. Todo es normal. Todos están felices. Patrick se come el pastel de Sandy porque claro, lo hace. Pero entonces el suelo empieza a temblar y esa espeluznante luna verde llamada Luna de Neptuno surge de un volcán. Y ahí es cuando todo se vuelve una locura. En el momento en que esa luz verde toca a alguien, se transforman en versiones realistas de sus criaturas marinas. Pero aquí está la cuestión. Cuando digo realista, me refiero a inquietante, incómodamente realista. Bob Esponja se convierte en ese extraño filtro alimentador con forma de esponja de cocina que literalmente come bacterias. Patricio se convierte en esa estrella de mar viscosa y asquerosa que expulsa su estómago para comer. Lo que hace que este episodio sea absolutamente aterrador es cómo cambia por completo la animación. Un segundo estás viendo a tus conocidos amigos animados, y al siguiente son estas grotescas criaturas marinas realistas que parecen salidas de un libro de biología. El contraste es discordante y profundamente inquietante. Es como ver a tus amigos de la infancia convertirse en monstruos. Sandy es la única superviviente por ser un mamífero terrestre, no una criatura marina. Pero en lugar de alivio, esto genera puro terror. Ella debe ver a todos sus amigos perder la razón y su personalidad, volviéndose animales salvajes guiados solo por el instinto. Sinayor, Don Cangrejo se convierte en un cangrejo carroñero que come basura. Señora, Puff se vuelve un pez globo depredador intentando comerse al señor Cangrejos. Larry muda su caparazón, y luego se lo come, lo cual es absolutamente repugnante. No pueden hablar, no pueden pensar, no pueden recordar quiénes son. Pearl se convierte en un enorme cachalote que se traga su teléfono. Calamardo se transforma en un pulpo gigante que protagoniza el episodio. Hablando de Calamardo, su transformación es la parte más aterradora. Esta versión suya de pulpo gigante acecha a Arenita como un monstruo de película de terror. Usa su pico para cortar su cúpula arbórea supuestamente indestructible, inundándola y dando caza a sus antiguos amigos para devorarlos. La forma en que rompe el cristal metódicamente y persigue a Sandy y a los demás parece sacada de Tiburón. Sandy intenta desesperadamente proteger a sus amigos transformados, manteniéndolos en un acuario, pero siguen actuando por puro instinto animal. Señora, Puff sigue intentando comerse a Mr. Cangrejo. Bob Esponja filtra bacterias que literalmente gritan al ser consumidas. Es como cuidar a un grupo de animales salvajes peligrosos que solían ser tus mejores amigos. El episodio tampoco evita las relaciones entre depredador y presa. El narrador francés explica cómo se comportarían estas criaturas, y es brutal. Los pulpos comen peces,
Las ballenas consumen vida marina menor. Los cangrejos buscan desperdicios. El programa abandona temporalmente sus temas habituales de amistad y adopta la dura realidad de la supervivencia oceánica. Lo que resulta realmente inquietante es lo indefensa que se vuelve Sandy. Siempre ha sido la lista, y capaz que resuelve problemas con ciencia y karate. Pero aquí está totalmente fuera de su elemento, huyendo literalmente por su vida de sus propios amigos. Cuando Calamardo la atrapa con sus tentáculos e intenta comerla, el terror se siente real. El clímax donde Arenita debe llamar a Perlita para luchar contra Calamardo es una locura. Dos enormes criaturas marinas luchan mientras Arenita intenta mantener a salvo a sus amigos más pequeños. Es como ver a King Kong contra Godzilla, pero con tus amigos de dibujos animados que antes compartían pastel. Incluso cuando todos vuelven a la normalidad tras 2 horas, queda una inquietante secuela. La ropa de todos se ha disuelto, así que están desnudos y avergonzados. Es un detalle extraño que aumenta la incomodidad. La experiencia los ha dejado vulnerables y transformados. Pero el episodio aún no termina de traumatizar a los espectadores. Justo cuando crees que terminó, el hijo de Neptuno aparece y transforma a Arenita en una ardilla terrestre realista. El ciclo continúa, probando que nadie está realmente a salvo de estas fuerzas cósmicas. La genialidad de Feral Friends es cómo toma la fórmula familiar de Bob Esponja y la retuerce en algo genuinamente aterrador. La serie siempre ha jugado con la idea de que son criaturas marinas, pero usualmente de una forma tierna y edulcorada. Este episodio obliga a los espectadores a confrontar la realidad de lo que son estos personajes, animales salvajes con instintos naturales para cazar, comer y sobrevivir. Para los niños que crecieron viendo a Bob Esponja y Patricio como amigos animados inofensivos, verlos convertirse en depredadores realistas es genuinamente traumático. El episodio demuestra que Bob Esponja puede hacer terror cuando quiere, y es absolutamente aterrador. A veces lo más aterrador es ver algo familiar volverse totalmente extraño y peligroso. Tras convertirse todos en animales salvajes, la temporada 11 se vuelve aún más oscura, cuando Bob Esponja y Patricio empiezan a aterrorizar a Calamardo de una forma inesperada. Bien, hablemos del episodio de la temporada 11, que hizo que adultos cuestionaran lo que veían. Ink Lemonade es sin duda una de las cosas más perturbadoras que Bob Esponja ha emitido, y sinceramente, me sorprende que pasara la censura. Patrick tiene un puesto de limonada, pero literalmente solo vende agua porque no entiende cómo funciona la limonada. El típico Patrick, ¿verdad? Calamardo le da un limón podrido por despecho. Y todo parece normal durante unos 30 segundos. Entonces Bob Esponja se acerca a Calamardo con un megáfono y grita. Calamardo se asusta tanto que dispara tinta por su nariz hacia la jarra de Patricio. Cuando Bob Esponja lo bebe, descubre que es absolutamente delicioso. Y ahí es donde este episodio da un giro radical. Patrick se da cuenta de que necesita más tinta, así que decide que la mejor estrategia es traumatizar por completo a Calamardo. Y cuando digo traumatizar, lo digo literalmente. Lo primero que hace Patricio es llamar a la puerta de Calamardo y arrancarse su propia piel. No es metafórico. Él realmente desgarra su carne para revelar sus órganos internos. Su mandíbula, tráquea, corazón, pulmones e intestinos cuelgan a la vista de todos. Permítame repetir eso. Un dibujo animado infantil mostró a un personaje automutilándose para exponer su anatomía interna. Que esto se emitiera en Nickelodeon es una auténtica locura. Los intestinos de Patricio incluso le hablan a Calamardo, pidiendo jugos de calamar como si esto fuera un comportamiento totalmente normal. Pero espera, aún hay más. La próxima idea brillante de Patricio es meter una araña gigante del Mar Rojo en la casa de Calamardo. Se arrastra por la sala de Calamardo mientras él intenta escuchar música, y Calamardo debe trepar las paredes y esconderse en sus gabinetes de cocina como si estuviera en una película de terror. La escena de la araña es tan intensa que Calamardo se vuelve genuinamente paranoico. Empieza a oír sonidos por todas partes, escondiéndose bajo alfombras y saltando ante cualquier pequeño ruido. El pobre hombre desarrolla lo que parece un TEP legítimo tras toda esta experiencia. Entonces Patricio decide que un evento traumático no basta, y crea toda una casa embrujada frente a la puerta de Calamardo. Estamos hablando de una producción de terror total, música inquietante, sustos repentinos, todo el paquete. Hay una escena donde Calamardo termina en una guardería espeluznante con una inquietante canción de cuna sonando de fondo. Patrick incluso se disfraza de bebé espeluznante y llama papá a Calamardo de la forma más inquietante posible. La secuencia de la casa embrujada parece sacada de un thriller psicológico. Calamardo es transportado a un falso crustáceo cascarudo, que supuestamente está 60 años en el futuro, con una versión marioneta de su anciano yo. Todo está diseñado para jugarle con la mente, y funciona a la perfección. Lo que hace este episodio tan molesto es como Patrick sigue molestando a Calamardo sin parar. Él sigue haciéndolo una y otra vez, destruyéndolo poco a poco solo por dinero. El actor de voz Roger Bumpus dijo que este fue el episodio más difícil que hizo porque tuvo que gritar,
escupir tinta y huir aterrorizado. Ese es un actor de voz profesional diciendo que un episodio de Bob Esponja era demasiado intenso para él. Y justo cuando crees que el episodio podría terminar con un tono más ligero, no es así. Bob Esponja y Patricio pasan a vender galletas, lo cual parece inofensivo, hasta que revelan que las galletas están hechas con huevos de araña. La araña gigante regresa y arañitas empiezan a salir de la boca de Calamardo mientras él grita y rocía tinta por toda la pantalla. El episodio termina literalmente con la boca de Calamardo llena de arañitas. Lo realmente inquietante es la naturalidad con la que Bob Esponja y Patricio se toman toda la situación. No son conscientes en absoluto de que están destruyendo psicológicamente a su vecino. Eso de alguna forma lo hace aún más perturbador que si lo hicieran a propósito. Tras las crueles bromas de Patricio y Bob Esponja que trastornaron a Calamardo, la temporada 12 se oscureció aún más con Plankton convertido en un fantasma aterrador, y un final impactante que asustó a la audiencia. Hablemos del episodio de Bob Esponja, de la temporada 12, que realmente se sintió como una película de terror. El fantasma de Plankton es realmente aterrador. Es una de las cosas más espeluznantes que ha hecho la serie. Todo comienza con Plankton viendo una película de terror donde un fantasma de abuela persigue a una pobre mujer por una casa embrujada. La mujer intenta esconderse, pero el fantasma atraviesa la puerta y la envuelve por completo mientras ella grita. Eso ya es bastante intenso para los estándares de Bob Esponja. Pero este episodio apenas comienza. Plankton se inspira y decide convertirse en fantasma para robar la fórmula de la cangreburger. Él construye esa máquina de pesadilla llamada extractor de fantasmas, que literalmente parece una calavera. La cosa lo agarra con brazos robóticos, y le exprime el alma del cuerpo como si fuera un tubo de pasta de dientes. Ver cómo el espíritu de Plankton se separa de su cuerpo es realmente perturbador. Su cuerpo inerte sigue ahí mientras su espíritu se aleja flotando. Aquí es donde todo se vuelve aterrador. Cuando Plankton intenta tomar la fórmula secreta, no puede agarrar nada porque es un fantasma. Es entonces cuando aparece el holandés errante. Y este tipo es absolutamente aterrador en este episodio. Él empieza a enseñar a Plankton a ser un fantasma, y cada lección es básicamente una clase magistral de terror. La lección de metamorfosis es una pesadilla. El holandés errante se transforma en varios monstruos. Una criatura horrible con múltiples ojos, una morsa gigante, una serpiente de cascabel y luego cangrejos Pearl. Pero cuando se convierte en Perlita, Plankton grita de terror absoluto porque le teme a las ballenas. Toda la secuencia está diseñada para ser lo más aterradora posible. Luego llega la lección de miedo, y es aquí donde el episodio se descarrila por completo. El holandés errante demuestra la técnica de susto adecuada con un ladrón cualquiera. Él ruge tan fuerte y pone una cara tan aterradora que el tipo literalmente se desmorona. Hablamos de su ropa, piel, músculos y esqueletos separándose del cuerpo, dejando solo su cerebro, ojos y sistema nervioso flotando. Eso no es violencia de dibujos, eso es horror corporal. Cuando Plankton intenta asustar a alguien, se mira accidentalmente en un espejo, y se asusta tanto que su piel fantasmal se desprende, revelando su esqueleto fantasma. La imagen de los restos fantasmales de Plankton flotando es realmente perturbadora. The Haunting Lesson ocurre en casa de Calamardo, y esta secuencia parece sacada de una auténtica película de terror. Plankton posee la cama de Calamardo, y la convierte en este monstruo verde que gotea ectoplasma con una boca gigante. Calamardo despierta cubierto de ectoplasma mientras risas malvadas resuenan en su cuarto. El pobre hombre está tan aterrorizado que su piel se vuelve completamente blanca. Lo que hace esta escena aún más aterradora es lo realista que se siente el miedo de Calamardo. No solo está asustado, está genuinamente traumatizado. Se esconde en su cómoda con su clarinete, tratando de consolarse con música, pero toca tan mal que vuelve loco al fantasma. Cuando Plankton le arrebata el clarinete, él se transforma en una versión fantasmal de Bob Esponja, lo que hace entrar a Calamardo en pánico total. Todo el episodio tiene esa atmósfera sobrenatural oscura, totalmente distinta a los episodios normales de Bob Esponja. Los fondos son más oscuros, la música es más inquietante, y las reacciones de todos se sienten más intensas de lo habitual. Es como ver una película de terror protagonizada por dibujos animados. Pero la peor parte llega al final. Tras el caos fantasmagórico, Plankton vuelve al crustáceo crujiente y halla a todos en su funeral, pues creen que ha muerto. Su cuerpo real yace en un pequeño ataúd mientras Bob Esponja llora histéricamente. Toda la escena es mórbida e inquietante. Entonces el holandés errante decide poseer el cuerpo de Plankton y fingir estar vivo otra vez. Cuando todos se dan cuenta de que fueron engañados, forman una turba enfurecida y comienzan a pisotear lo que creen que es Plankton. Ver a una multitud atacar violentamente a alguien es muy intenso.
incluso si es el holandés errante adentro. El episodio termina con todos pisoteando al verdadero Plankton tras recuperar su cuerpo. Pero entonces llega el momento que traumatizó a toda una generación de niños. Tras aparecer el cartel de Finn, el holandés errante surge de repente desde el fondo de la pantalla, gira la cabeza como un búho y lanza este grito escalofriante directamente a la audiencia. Ese susto repentino rompe la cuarta pared por completo. El holandés errante no asusta a alguien en el programa. Te asusta a ti, el espectador. Los niños no lo esperaban, y tomó a todos completamente por sorpresa. El hecho de que ocurra tras finalizar el episodio lo hace aún más impactante. La historia de fantasmas de Plankton se volvió aterradora. Y ahora la temporada 13 se pone aún más rara con Slappy Days, llena de horror corporal espeluznante y cosas extrañas tratadas como si fueran normales. Imagínate esto. Despiertas por la mañana y debes elegir qué cabeza ponerte, de entre una colección de cabezas cortadas sobre tu mesita de noche. Así es literalmente como empieza Slappy Days, y solo se vuelve más perturbador a partir de ahí. Este episodio es absolutamente aterrador y, sinceramente, parece más un cortometraje de terror que un episodio de Bob Esponja. Todo comienza en el castillo de Nosferatu, lo cual ya marca un tono inquietante. Pero lo que sucede después es verdaderamente perturbador. Vemos el cuerpo decapitado de Slappy caminando en pijama. Y luego se acerca a 4 cabezas cortadas idénticas que yacen allí como trofeos. Las cabezas suplican: elígeme, elígeme. Mientras esta criatura sin cabeza decide cuál ponerse hoy. Piensa en lo absurdo que es este concepto. Este tipo tiene varias cabezas de repuesto y elige una cada mañana como si fuera un sombrero. Los otros jefes suspiran decepcionados al no ser elegidos, lo que significa que todos son conscientes y saben que han sido rechazados. Eso es terror psicológico disfrazado de comedia animada. Luego llega la rutina matutina de Slappy, que es absolutamente grotesca. Él va a ducharse pero termina envuelto en telarañas por una araña marina gigante llamada Esmeralda. La araña lo rocía con su seda, y en ese proceso, su carne se deshace hasta quedar solo un cráneo. Él trata esto como algo totalmente normal, charlando casualmente con la araña mientras su rostro se disuelve. La naturaleza casual del horror corporal es lo que lo hace tan perturbador. Slappy no reacciona con dolor ni miedo cuando su cabeza se vuelve un esqueleto. Actúa como si esto fuera parte de su rutina de higiene diaria. Esa clase de normalización de imágenes grotescas es genuinamente inquietante. Cuando Slappy sirve el desayuno a Nosferatu, descubrimos que el vampiro tiene un resfriado que le hace transformarse al azar entre humano y murciélago cada vez que estornuda. Ver esta metamorfosis incontrolada es bastante perturbador, especialmente cuando Slappy tiene que enjaularlo como a un animal para llevarlo al médico. La escena del consultorio médico introduce aún más elementos de terror. Doctor, Calamari tiene un asistente monstruoso con una plancha humeante, y todo el lugar parece una cámara de tortura médica. Cuando Nosferatu hipnotiza al doctor para que le traiga muestras de sangre, demuestra lo fácil que estas criaturas sobrenaturales pueden controlar las mentes de la gente común. Pero lo más aterrador ocurre cuando Slappy va a matar el tiempo en fondo de bikini. En la sala de juegos, él se pone a bailar y todo su cuerpo se desmorona. Sus brazos y piernas se desprenden y empiezan a patear a otros niños mientras su cabeza vuela por la sala hacia una canasta. Los niños aplauden como si fuera entretenimiento normal, pero ver a alguien desmembrarse y actuar por su cuenta es puro horror corporal. La escena del carnaval se vuelve aún más extraña cuando Slappy intenta jugar a los disparos de agua. Pierde el control y dispara agua accidentalmente a la boca de Barker. La cabeza del Barker se llena de agua hasta que explota literalmente, empapando a todos los que están cerca. Que la cabeza de un hombre explote debería ser traumático. Pero todos lo tratan como un divertido truco de feria. En la tienda de mascotas, Slappy tiene un encuentro romántico con su novia Sleepy. Su idea de coquetear implica llamarse mutuamente repugnantes, horribles, espantosos y labios apestosos. Su retorcida relación demuestra que estas criaturas tienen estándares totalmente distintos de lo que es atractivo o romántico. Cuando casi se besan, resulta genuinamente incómodo de ver. La escena del picnic en el cementerio es una imagen de terror clásica. Slappy se sienta entre tumbas hablando con muertos como si fueran viejos amigos. Cuando le pregunta al señor, Ojo de Bife por el tiempo, una mano esquelética emerge del suelo usando un reloj. El hecho de que Slappy converse casualmente con cadáveres demuestra lo desconectado que está de la vida y la muerte normales. Cuando Slappy regresa al consultorio médico, todos han sido hipnotizados por Nosferatu. Todos los pacientes están sentados allí coreando Nosferatu una y otra vez como si estuvieran en una secta. El médico reacciona lo justo para dar consejo médico antes de volver a su estado de trance. El final es una completa locura. Nosferatu se pone un collar antipulgas y cientos de pulgas salen volando de su cuerpo. Slappy los atrapa y los pone en un sándwich, planeando comerlos después. La forma casual en que trata a los parásitos como comida es absolutamente repugnante. Pero el peor momento absoluto llega al final. Mientras Nosferatu y Slappy vuelan a casa,
La luna desarrolla una boca y los devora a ambos. La luna es un ser vivo que devora personas. Esa imagen final de la boca gigante de la luna consumiendo a los personajes es verdaderamente aterradora. Lo que hace tan perturbadora a Slappy Days es cómo normaliza el horror. Partes del cuerpo cayendo, cabezas explotando, gente siendo hipnotizada, criaturas comiendo parásitos. Todo esto se trata como algo cotidiano. El episodio crea un mundo donde lo más grotesco y horroroso es totalmente normal, lo cual resulta más inquietante que los sustos tradicionales. Este episodio demuestra que Bob Esponja puede ser realmente aterrador al adoptar temas de terror. El horror corporal, los elementos sobrenaturales y la clara normalización de imágenes perturbadoras hacen de este uno de los episodios más inquietantes de toda la serie. Slappy Days muestra cómo Bob Esponja puede ser inquietante en detalles, pero Creepaway Camp apuesta por un terror real y violencia como nunca antes viste. Hay algo genuinamente perturbador en tomar queridos personajes infantiles y lanzarlos a una película de terror total. Y eso es exactamente lo que hace Creepaway Camp. Este especial de Halloween de 44 minutos es básicamente Bob Esponja conoce a Viernes 13, y es mucho más aterrador de lo que debería ser. El episodio comienza con vibras de cine de terror clásico. Una misteriosa figura musculosa en las sombras enviando cartas a todos los ex-campistas de Campo Coral. Desde el principio, sabes que esta no será la típica aventura de Bob Esponja. El ambiente es oscuro, espeluznante y lleno de sonidos siniestros que harían que la mayoría de los niños quisieran esconderse tras el sofá. Cuando todos llegan a Camp Coral para lo que creen que es una reunión, encuentran el lugar completamente destruido y en ruinas. Esto se ha vuelto un set de película de terror. Los edificios derruidos, los letreros caídos y la decadencia general crean una atmósfera inquietante que no se parece en nada al mundo brillante y colorido de Bob Esponja. Aquí es donde todo se vuelve aterrador. La gente empieza a desaparecer una a una, y no de forma graciosa como en los dibujos. La misteriosa figura caza sistemáticamente a cada personaje usando tácticas de auténtica película de terror. Hablamos de personajes siendo atrapados por detrás, arrastrados a arbustos, sumergidos bajo el agua y tirados a través de paredes. El episodio sigue las reglas del cine slasher a la perfección. Harvey incluso explica las reglas reales para sobrevivir a películas de terror a los personajes restantes. No ir solo, no decir volveré enseguida y nada de romance. El hecho de que un personaje de Bob Esponja dé consejos de supervivencia de películas de terror reales demuestra lo en serio que este episodio toma su premisa aterradora. Lo que hace a este episodio particularmente perturbador es cómo genera tensión. A diferencia de la mayoría de episodios de Bob Esponja donde todo se resuelve rápido con humor, Creepaway Camp deja que el miedo se intensifique. Los personajes pasan largos ratos genuinamente aterrorizados, creyendo que sus amigos han muerto. Aquí ocurre un verdadero horror psicológico. Las desapariciones en sí son verdaderamente espeluznantes. Lady Upton es arrastrada a través de un reloj. Las anchoas desaparecen de una letrina. A Bubble Bass lo atacan en la ducha en una escena que alude a psicosis. Y a Kevin le arrancan los tentáculos antes de arrastrarlo bajo el agua. No son tonterías de dibujos animados. Son secuencias reales de películas de terror. Uno de los aspectos más inquietantes es cómo el episodio juega con las expectativas de la audiencia. Sigues esperando a que el humor típico de Bob Esponja aparezca y arregle todo. Pero eso no sucede. Los personajes permanecen genuinamente asustados durante casi todo el episodio. Incluso al intentar bromear, la atmósfera de terror lo domina todo. El diseño visual también es genuinamente aterrador. La misteriosa figura tiene cuerpo de monstruo de película de terror, musculosa, sombría y amenazante. El campamento en ruinas parece sacado de una pesadilla postapocalíptica. Incluso los personajes conocidos lucen más amenazantes en este entorno más oscuro. Cuando los personajes mueren, desaparecen por completo durante largos tramos del episodio. Esto no es como la típica violencia de dibujos donde alguien es aplastado y al instante vuelve a su forma. La gente desaparece y no vuelve, haciendo que los espectadores teman sinceramente por su destino. El episodio se compromete con su premisa de terror de una forma realmente inquietante. La escena de la ducha de Bubble Bass es particularmente perturbadora. Él se restriega mientras la figura se acerca por detrás, y toda la secuencia está rodada como una clásica escena de asesinato de terror. Los ángulos de cámara, la música y el ritmo gritan que alguien va a morir de una forma que se siente totalmente inapropiada para un programa infantil. Incluso cuando se revela la verdad de que Elwood secuestró a todos porque lo dejaron en el campamento y solo quería recuperar a sus amigos, el episodio no abandona por completo su atmósfera de terror. Elwood se presenta como esa figura musculosa e intimidante que lleva años viviendo solo en el bosque.
Esa es una historia de fondo genuinamente perturbadora para una caricatura infantil. Lo más aterrador quizás sea cómo el episodio normaliza la lógica de las películas de terror. Los personajes hablan de asesinato, muerte y tácticas de supervivencia como si fuera algo normal. El hecho de que esto ocurra en el universo habitualmente inocente de Bob Esponja lo hace sentir aún más incorrecto e inquietante. Lo que distingue a este episodio es su apuesta por el terror genuino sobre la comedia. La mayoría de los episodios de Halloween de Bob Esponja mezclan elementos espeluznantes con humor, pero Creepaway Camp mantiene su horror totalmente serio durante casi toda su duración. Los chistes que existen se sienten nerviosos e incómodos, en vez de genuinamente graciosos. El episodio también se beneficia de durar 44 minutos, lo que le da tiempo para crear un auténtico terror atmosférico. Los episodios cortos apresurarían la resolución, pero este especial permite que el miedo repose. Los personajes pasan tiempo real sintiendo miedo, lo que hace que los espectadores también lo sientan. Creepaway Camp muestra horror y muerte en el mundo de Bob Esponja, y luego el pulpo agitándose no identificado lo hace aún más aterrador con alienígenas espeluznantes y horror corporal. Imagina despertar una mañana y que a tus ojos les crezcan bocas, empiecen a gritar, luego se arranquen de tu cabeza y huyan a esconderse en el inodoro. Eso es literalmente lo que le pasa a Calamardo en este episodio. Y es absolutamente aterrador. Una Identified Flailing Octopus de la temporada 15 comienza de forma inocente con Bob Esponja y Patricio viendo un noticiero sobre avistamientos de ovnis. Se ponen gorros de papel aluminio y empiezan a cazar alienígenas en el jardín de Calamardo, destruyendo por completo sus flores en el proceso. La clásica premisa de Bob Esponja, ¿no? ¿Crees que sabes a dónde va esto? Calamardo se molesta tanto que decide darles una lección creando un ovni falso, con una caña de pescar y una extraña máscara alienígena. Él logra convencer a Bob Esponja y Patricio de que los alienígenas no existen, y se van a jugar a los superhéroes. Calamardo se siente orgulloso de ser la voz de la razón, pero aquí el episodio da un giro drástico hacia el horror genuino. En el momento en que Calamardo entra, aparecen alienígenas reales. Tampoco son lindos alienígenas de dibujos animados. Son espeluznantes criaturas con cabeza de tótem que quieren robar la casa de Calamardo como un artefacto para su colección. Los alienígenas ven a Calamardo como un parásito que debe ser eliminado, así que irrumpen en su casa mientras duerme, y comienzan a rociarlo con este químico verde. Cuando Calamardo despierta, sus ojos se transforman literalmente en bocas que gritan. No es metafórico. Sus globos oculares reales desarrollan dientes y empiezan a chillar de terror antes de saltar de su cabeza y huir como animales aterrorizados. Esta secuencia de horror corporal es genuinamente perturbadora. Ver a los ojos de Calamardo cobrar vida y huir aterrorizados es una pesadilla. El hecho de que se escondan en el baño como buscando refugio de su propio cuerpo es profundamente inquietante. Lo que lo hace aún más aterrador es cómo Calamardo maneja la situación. Abre con calma el cajón de su cómoda y se pone un par de ojos de repuesto como si esto fuera totalmente normal. La forma casual en que trata que sus partes corporales cobren vida y huyan sugiere que esto ocurre a menudo en su mundo, lo cual es más inquietante que si hubiera entrado en pánico. Los alienígenas son realmente amenazantes. No son los típicos villanos bobos de Bob Esponja. Son fríos, calculadores y totalmente indiferentes al sufrimiento de Calamardo. Cuando lo atacan con aerosoles y taladros, hay una amenaza real tras sus acciones. Lo ven solo como una plaga que debe ser exterminada. Cuando Calamardo intenta defenderse, nota que Bob Esponja y Patricio juegan a disfrazarse en casa, lo que significa que los alienígenas son reales. El momento de reconocimiento cuando comprende que todo lo que descartó como imposible está ocurriendo en realidad crea este instante perfecto de película de terror. Su visión del mundo se desmorona por completo en tiempo real. Entonces los alienígenas abducen su casa entera con él aferrado a ella, arrastrándolo hacia su nave nodriza. Las secuencias espaciales son genuinamente inquietantes, con entornos alienígenas estériles y extrañas cámaras experimentales. Cuando Calamardo intenta escapar al espacio, empieza a asfixiarse y debe arrastrarse de vuelta, demostrando lo verdaderamente atrapado que está. La escena del interrogatorio subvierte las expectativas de la forma más psicológicamente perturbadora posible. En lugar del típico examen físico que esperarías de historias de abducciones alienígenas, obligan a Calamardo a hablar de su trauma infantil y su relación con su madre. Esta tortura psicológica es de algún modo más invasiva e incómoda que cualquier examen físico. Los alienígenas se hartan tanto de las historias de Calamardo sobre su madre, que lo devuelven a la Tierra solo para deshacerse de él. La idea de que alguien pueda ser tan agotador psicológicamente que hasta los científicos alienígenas desistan de estudiarlo es a la vez divertida y profundamente triste. Pero la parte más aterradora llega al final. Cuando Calamardo intenta contarles a Bob Esponja y Patricio lo ocurrido, ellos se niegan a creerle por lo que les dijo antes sobre que los alienígenas no existen. Patrick literalmente lo calla encerrándolo dentro de su propio buzón.
Calamardo está atrapado sabiendo que los alienígenas existen, pero nadie le creerá jamás debido a su propio escepticismo. Este final es puro horror psicológico. Calamardo ahora conoce la verdad sobre la vida alienígena, pero es incapaz de convencer a nadie más. Él carga con este conocimiento aterrador mientras todos a su alrededor creen que miente o está loco. Ese tipo de aislamiento e impotencia es verdaderamente aterrador. El episodio también presenta imágenes bastante perturbadoras en todo momento. Las cámaras de cría alienígenas con huevos eclosionando, los bebés alienígenas, Calamardo flotando indefenso en el espacio, y la frialdad clínica de los experimentos alienígenas contribuyen a una atmósfera de auténtico pavor. Lo que hace tan efectivo a este episodio es cómo empieza como una típica historia de Bob Esponja sobre malentendidos tontos, para luego transformarse gradualmente en auténtico terror de ciencia ficción. Los elementos de horror corporal, tortura psicológica y la indiferencia cósmica crean algo que se siente totalmente inapropiado para un programa infantil. Y aquí lo tienes. Antes de cerrar el video, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal.